esta invitación que nos hizo Consejo Nuevo León, por lo cual daré la palabra a sus integrantes para que comiencen esta reunión. No sin antes agradecerles de mi parte, Félix Rocha, presidente de la Comisión de Legislación, a los compañeros diputados, Luis Donaldo, que nos acompaña, Tabita Ortiz, que también estaba por aquí presente, y algunos compañeros más que se van a incorporar, así mismo a los asesores de las diferentes bancadas. Muchas gracias por su asistencia. Compañero Arturo Bonifacio, si también va a hacer uso de la palabra solamente para una pequeña introducción. Muchas gracias, buen día. Darle la bienvenida a la doctora a nombre de esta 65ª legislatura. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. En esta misma trabajamos mucho con temas en pro de Parlamento abierto, de transparencia, anticorrupción, y lo vamos a seguir haciendo. Nos vamos a distinguir por lo mismo, por lo cual ya después de compartiremos el trabajo legislativo que hemos estado haciendo y nos reiteramos a todos. Buen día. Primero que nada, gracias por la asistencia de los presentes, los diputados y asesores que están el día de hoy. Como ya saben, Consejo Nuevo León, su principal objetivo es hacer y darle seguimiento al plan estratégico del Estado. Y uno de los segundos objetivos más importantes que tiene es acercarle el conocimiento necesario a las autoridades para que tomen las mejores decisiones en el día a día de desempeño de Nuevo León. En ese sentido, el día de hoy, en conjunto con el proyecto Promoviendo la Transparencia en México de USAID, traemos ante esas comisiones a la doctora Lisbeth Padilla Sanabria. La doctora Lisbeth es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de México, postdoctorado por el CONACYT para investigadores de alto nivel académico. Tiene estancia en investigación en materia de anticorrupción en Italia y España, ponente en Francia, Italia, España, México y diversos países de América Latina. Autora de diversas obras en México, Europa y América Latina sobre el combate a la corrupción. Su más reciente libro se titula Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción. Además cuenta con amplia experiencia en litigio en materia penal, fiscal y de responsabilidades administrativas. Los dejo con la doctora. Buenos días a todas y a todos. Para mí de verdad es un honor estar aquí en la 75ª legislatura del H Congreso del Estado de Nuevo León, precisamente hablando sobre temas anticorrupción, sobre todo desde una perspectiva fáctica, que es la próxima creación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, de su Estado. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecer precisamente al Consejo de Nuevo León para la planeación estratégica. Muchísimas gracias por la deferencia. Muchísimas gracias, licenciado. También a USAID, al proyecto de transparencia. Isidro, muchísimas gracias, de los Estados Unidos de América, también por tomarme en consideración. Y bueno, pues la parte de la corrupción, voy a empezar por esto, antes de que hablemos de la ley que se pretende ustedes analicen, la Ley de Responsabilidades Administrativas. Les quiero comentar algo sobre la operatividad del combate a la corrupción en nuestro país. El combate a la corrupción no es una cuestión local, no es un mandato, ¿verdad?, que sea exclusivo del Estado mexicano. El combate a la corrupción, quiero decirles que es extraterritorial, es transnacional, internacional y convencional. Son mandatos que vienen de diversos organismos, ¿verdad?, de diversas instituciones internacionales a las cuales nosotros pertenecemos, por ejemplo la OCDE, la ONU, la OEA. Y quiero comentarles que el 19 de octubre de este año, seguramente ustedes tienen conocimiento de ello, la OCDE hace una llamada de atención al Estado mexicano y le comenta que dentro del análisis de las 4 fases que ha realizado con respecto a la implementación del sistema anticorrupción en México, no se ha avanzado. No se ha avanzado porque dentro de los 4
dentro de los 4, se pudiera decir, grandes temas en materia de anticorrupción internacional, como en el caso de Odebrecht, por ejemplo, bueno, México no tiene ni un solo procesado. Y le ordena a México, porque es de verdad es una orden en materia de urgencia: a ver, México, necesitas 4 cosas de suma importancia y que además lo tienes que acatar urgentemente. La primera es, tienes que nombrar a tu fiscal general de la República. La segunda, tienes que nombrar a tu fiscal nacional anticorrupción. La tercera, tienes que nombrar a tus magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fíjense cómo está la parte penal y la parte administrativa, ¿verdad? El combate a la corrupción desde el derecho penal y el combate a la corrupción desde el derecho administrativo disciplinario. Y el cuarto elemento que la ONDE solicita es urgente que le des mayor énfasis a la figura del testigo protegido. Fíjense cómo está. Entonces, bajo esa perspectiva, si nosotros analizamos, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la ONU, la Convención Anticohecho de la OCDE y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, vamos a encontrar un eje básico entre las 3 convenciones. Un eje básico que quiero comentarles que aquí en México no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque el derecho humano a una buena administración se divide en 3. Fíjense cómo está. Se divide en 3. La primera, la transparencia, transparentar todo, ¿verdad? La segunda, la rendición de cuentas, lo tenemos a nivel constitucional. La transparencia a nivel constitucional en el artículo 6º, la rendición de cuentas lo tenemos también en el artículo 108, el mal llamado 3 de 3, que constitucionalmente es el 2 de 2, 108 último párrafo, que es precisamente la declaración patrimonial y la declaración de conflicto de intereses, obligatorias para todos los servidores públicos sin importar el nivel. Y además la Corte se pronunció en ese sentido diciendo que sí, efectivamente todos los servidores públicos tienen la obligación de esas declaraciones. Y la tercera, y a mí me parece una de las más importantes, o si no es la más importante, el combate a la corrupción, ¿verdad? El combate a la corrupción, que de ahí es donde les digo que nosotros no estamos cumpliendo con estos mandatos a nivel internacional para combatir la corrupción. El combate a la corrupción, que lo podemos ver desde 2 perspectivas. La primera perspectiva desde el análisis de la prevención, que a mí me parece que en México, para que haya una prevención, primero tenemos que avanzar en el segundo elemento. El segundo elemento es el combate a la corrupción desde una perspectiva procesal. Para que nosotros combatamos la corrupción, lo tenemos que hacer a través de procedimientos legales. Y para eso son nuestras leyes. Para eso son nuestras leyes. Y en el punto en el cual nosotros no cumplimos con estas normas es precisamente en un elemento básico de combate a la corrupción, que es la recuperación de activos. Si ustedes analizan las 3 convenciones, se van a percatar que el elemento básico de combate a la corrupción es la recuperación de activos. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 23, tiene como elemento, como punto determinante y como delito determinante el blanqueo de capitales. Lo que nosotros aquí en México conocemos en el artículo 400 bis del Código Penal Federal como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y entonces te dice la convención, a ver, existen determinados delitos, ¿verdad? Puede ser abuso de funciones, peculado, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, pero todos esos delitos que tú vayas a investigar tienen que ir forzosamente acompañados de la investigación de lavado de dinero. Y entonces la convención tiene un elemento en prospectiva que aparentemente pudiera violentar derechos humanos contenidos en nuestra Constitución. Digo aparentemente porque no los violenta, así se los comento, no los violenta. ¿Y qué es? La parte, el elemento de prospectiva para la conformación tanto de delitos cometidos por hechos de corrupción como de faltas administrativas de carácter grave, que nosotros las encontramos, ¿verdad?, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y también las encontramos en las leyes de responsabilidades administrativas de los estados. Y bajo esa perspectiva, eso no lo tenemos en México. Nosotros estamos creando leyes para sancionar, pero no para recuperar activos. Fíjense cómo está.
Porque no podemos tener una sanción económica en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, podemos tener sanciones de carácter administrativo, como por ejemplo las inhabilitaciones, pero eso para combatir la corrupción y para efecto de ayudar al Estado a convertirse económicamente en un Estado fuerte, que nuestro Estado ha sido azotado por el neoliberalismo brutalmente, no lo tenemos. O sea, puede haber una sanción económica, pues quizás del 100%, ¿verdad? Dice la propia ley, del 100% del daño patrimonial que se le haya hecho a la hacienda pública. Pero cuando yo hablo esto, todo el mundo se imagina que va a suceder, que por obra de magia nos vamos a percatar o vamos a obtener los datos de prueba que acrediten que es el 100% precisamente de lo recuperado. No es así, no es así. Porque la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Constitución, el Código Penal son garantistas y requieren de la obtención de una prueba lícita. Y cuando nosotros hablamos de la obtención de una prueba lícita, estamos hablando de que en la parte de la investigación, nuestras autoridades investigadoras en el ámbito administrativo disciplinario, bueno, pues tienen la carga de la prueba, ¿verdad? Existe la duda razonable y bajo esa perspectiva también la autoridad tiene que demostrar absolutamente la línea de la obtención de ese capital, y no solamente tiene que demostrar la existencia de la falta administrativa, eso lo puede hacer, pero si no demuestra la probable responsabilidad, entonces un acto de corrupción se puede quedar en la impunidad. Y llegamos a niveles tales que tenemos que negociar con aquellos que estamos imputando precisamente por un acto de corrupción, en materia administrativa y en materia penal, en los dos ámbitos. Por ejemplo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas tenemos el artículo 101. El artículo 101, que es una terminación anticipada del procedimiento administrativo de responsabilidad, en donde la autoridad substanciadora puede abstenerse de iniciar el procedimiento cuando el sujeto repare el daño a la hacienda pública, por ejemplo. Pero esta reparación del daño, insisto, esta reparación del daño no quiere decir que sea al 100%, sino que depende de los datos de prueba que precisamente tenga la autoridad investigadora. Y entonces les decía, tenemos leyes funcionales en materia de derechos humanos que desde una perspectiva fáctica se puede llegar a una impunidad, a no recuperar activos y a sanciones que sean irrisorias. Y no solamente la substanciadora, la resolutora también se puede abstener de dictar una sentencia. En este caso, el Tribunal de Justicia Administrativa, tanto el federal como los de los estados, ¿no? Y entonces el imputado por corrupción en materia administrativa disciplinaria tiene todo el procedimiento administrativo de responsabilidad para efecto de observar cómo va la defensa, porque eso es algo en lo que no pensamos. Siempre pensamos en que la autoridad tiene la razón, pero también el sujeto que está imputado tiene precisamente derecho a una defensa. Y una defensa, con todo este garantismo que yo les estoy conformando, las tiene de ganar. Fíjense, la Ley General de Responsabilidades Administrativas está hecha para la defensa, para la defensa precisamente de aquellos imputados por corrupción, por el amplio garantismo en que se encuentra inmersa. Y no tenemos una norma, ¿verdad?, de recuperación de activos. Tenemos una norma nada más de sanción económica y de inhabilitación, de tal suerte que a un servidor público imputado por corrupción se le puede inhabilitar 20 años. Pero por decir un ejemplo, ¿no? Pero de los 100 millones de dólares que se llevó, únicamente se le demostró 2 millones de dólares. Lo inhabilitamos 20 años, él da 2 millones de dólares, ¿verdad?, como sanción económica por las pruebas y además la buena defensa que se llevó, y en ese sentido a él no le interesa que lo inhabiliten 20 años porque ya se llevó 18 millones de dólares. Fíjense cómo está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra norma jurídica? Que no estamos cumpliendo con los mandatos a nivel internacional de combate a la corrupción. No tenemos normas funcionales que nos permitan recuperar activos. Y ustedes dirán,
bueno, doctora, pero es que está por encima de los tratados internacionales la Constitución. Esa es una mentira.